Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos. Gracias por permitirnos tomar esta hora de su tiempo. Eh, Me permito presentar al equipo que nos va a estar acompañando el día de hoy en la sesión, llamada tal cual, cómo innovar, cómo lograr innovar y tomar mejores decisiones en toda la cadena de suministro con SAP. Y les presento formalmente, en la sesión está por parte de Papel San Francisco, una invitación especial a Jorge Fernández y Carlos Acuña, quienes nos van a estar acompañando el día de hoy durante la charla que vamos a sostener, platicando un poquito acerca de su experiencia y de cuál es la visión que ellos tienen, digamos, respecto eh, de la realidad, digamos, en todo lo que sucede en la cadena de suministro, cuáles son las perspectivas y la visión que tiene hacia el futuro. Así que bueno, estimados Jorge y Carlos, bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y por parte también de Cinetti, nuestro partner estratégico para todos los temas de Digital Supply Chain, está también Eleuterio Becerra, socio director de Cinetti, quien también nos va a estar acompañando en la charla, por ahí teniendo algunas intervenciones. Muy bienvenido, mi estimado Eleuterio. Gracias Armando. Muy buenas tardes a todos. Adelante, Buenísimo. vamos a continuar. Muchas gracias. Y bueno, finalmente me presento formalmente con ustedes. Mi nombre es Armando Cruz. Yo soy parte del equipo de Digital Supply Chain por acá en SAP. Y finalmente me acompaña también mi compañero Luis Lepine por parte del equipo de socios de negocio, quien también me va a estar apoyando por ahí en esta conversación. Y bueno, eh, les repito, gracias a todos los asistentes que se han tomado el tiempo de atender esta sesión. Vamos a hacer esta sesión muy a manera de conversación. La verdad es que nos interesa mucho el que ustedes se lleven un buen mensaje eh, de cómo ha sido la experiencia de uno de nuestros clientes más importantes, que es Papel San Francisco, en todo este road, digamos, de adopción de soluciones de cadena de suministro de SAP. Y vamos a aterrizar específicamente o darle un tinte especial a lo que tiene que ver con, digamos, la parte de planeación de SAP. Eh, un apartado muy especial que le hemos denominado Integrated Business Planning, que hace alusión a toda la labor que se lleva en la cadena de suministro desde el inicio, en donde hacemos o tocamos todo lo que tiene que ver con la planeación de la demanda, planeación de inventarios, planear el cómo voy a hacer un suministro estratégico y eficaz, cómo tengo control y visibilidad en toda mi cadena de suministro. Vamos a hacer por ahí un especial mención en esos temas. Y bueno, para empezar por ahí la conversación, uno de los puntos importantes que vemos dentro de SAP hoy en día, específicamente en temas de cadena de suministro, es que hoy en día no solo basta con el tener una cadena de suministro eh, cubierta, digamos, en los puntos estratégicos, sino que necesitamos una cadena de suministro conectada, una cadena de suministro que nos esté arrojando eficiencias en cada uno de los procesos, que sea tangible a niveles de KPIs, que podamos establecer objetivos no solamente financieros, sino también objetivos a niveles eh, de la criticidad en los niveles de servicio que le estamos dando a nuestros clientes. Y es por eso que nos parece tan relevante el poder ir acompañando esta conversación con aquellos clientes que ya están hoy en día adoptando estas soluciones. Y bueno, quién mejor que platicar este tipo de temas que PSF Papel San Francisco? Para comenzar la conversación, estimados eh, Jorge, Carlos, me gustaría arrojarles la primera pregunta, empezar esta conversación y literal preguntarles, hoy en día ustedes qué creen que es lo que lleva a un cliente a buscar más opciones para innovar. ¿Cómo cuál es la perspectiva de los clientes de cara a los temas de innovación? ¿Creen que sea un tema de prioridad en la agenda? ¿Creen que sea un tema que cause miedo? ¿Cuál ha sido su experiencia en este roadmap de adopción de innovación? Si nos quieren platicar un poquito de manera general y vamos aterrizando a partir de ahí. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Pues me gustaría iniciar por la definición de innovar, ¿no? Donde, pues, según Wikipedia, su definición es cambiar las cosas introduciendo novedades, ¿no? A mí en lo personal me inclino más por una definición de negocio que en alguna ocasión escuché por ahí, que pues, innovar es la capacidad de sorprender al cliente, ¿no? Esa definición me agrada un poco más.
y se apega más a lo que hoy en día pues las empresas no tienen nada asegurado, ¿no? La innovación es la única manera de sobrevivir en el mundo actual tan competitivo, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr esa innovación? Yo lo considero que de dos formas. Uno, primero entender lo que pasa en el mercado, reflexionar el entorno actual en el que las empresas se mueven y compiten hoy en día, que está marcado profundamente por el tema de la globalización, el Internet de las cosas, las redes sociales, los dispositivos móviles, y después de entender ese entorno, como punto número 2 es adaptar el negocio a ese entorno, adaptar el negocio al cliente, ¿no? Conocer qué es lo que se ofrece hoy en día, quién lo ofrece y de qué manera se le hace llegar, pues, al cliente, ¿no? Y en base a estos dos puntos es donde entra precisamente la gente de SAP, ¿no? SAP con todo su expertise y todo su conocimiento desarrollado en el transcurso de los años en los distintos nichos y segmentos de mercado, todo ese conocimiento que tiene y la adaptación que hace de sus soluciones, de su portafolio de soluciones a las necesidades de los clientes de esos nichos y segmentos de mercado en específico. Sin duda, tenemos un mundo súper competitivo y es indispensable el darles prioridades a las inversiones que están haciendo las empresas para crear un valor hacia el cliente o a la eficiencia de sus procesos. Por lo tanto, vemos muy importante que se pueda focalizar e identificar cuáles son las áreas de oportunidad para sacar un muy buen beneficio, como lo han hecho varios de nuestros clientes y muchos de estos temas en temas de cadena de suministro. Entonces, creo que estamos coincidiendo en varios puntos que es lo que está marcando el mercado y las oportunidades de negocio que podemos ir aprovechando y capitalizando y sacar alguna ventaja competitiva a la competencia. Adelante. Buenísimo. Déjenme hacer nada más un pequeño paréntesis para toda la audiencia que por ahí nos está escuchando. Tenemos varias vías de interacción por acá con el panel, con el equipo de Cinetic, con el equipo de PSF, en donde ustedes pueden literal levantar un icono de una manita, si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer directamente a algunos de los dos equipos. De cualquier manera, al final de la sesión vamos a estar haciendo un pequeño recap de preguntas y respuestas. Si quisieran esperar al final, con todo gusto lo podemos hacer. Pero bueno, continuando con la conversación, explicabas, mi estimado Eleuterio, un poco esa aportación que ustedes hacen de cómo agregan valor a la implementación de las soluciones. Me gustaría que me platicaras un poco más acerca de cómo fue este trabajo en conjunto con PSF, a qué retos se encontraron, cómo fue que propusieron las soluciones de SAP, de qué manera hicieron fit con estos retos que ya tenía el cliente. Sí, claro, con todo gusto, Armando. Bueno, definitivamente eran varios puntos importantes a cubrir. Uno de ellos es que, pues gracias al crecimiento que ha tenido PSF en los últimos años, pues su cadena de suministro cada vez es más grande y más compleja. Entonces estaban por incorporar una nueva planta en la ciudad de Monterrey, la cual ya está operando, y pues no alcanzaba a su herramienta que venían utilizando, que era un Excel con cierta sofisticación, pues ya no daba tenía las laptops más modernas y con mayor memoria, etcétera, pero pues simplemente a veces ya no funcionaba su proceso de planeación por todas las variables, restricciones, etcétera, que consideraban. Y también su proceso como tal, pues era bastante lento en la toma de decisiones en cuanto a actualizar la información y poder captar los cambios en la demanda. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que encontramos? El encontrar una solución de planeación avanzada que les pudiera satisfacer sus necesidades y que pudiera optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar? Buscar varias soluciones factibles, considerando las restricciones como los tamaños de lote, la demanda, los stocks de seguridad, etcétera,
y priorizar, por supuesto, los productos y eventualmente los tipos de demanda que pueden llegar a tener. Adicional a esto, pues tener también una herramienta de secuenciación en función a todas las restricciones y los requerimientos de negocio que hemos comentado, ¿no? Entonces, basado en la experiencia de varias implementaciones y más de 15 años de expertise en este tipo de soluciones, se planteó el llegar a tener esta solución que fuera un éxito o que justamente cubriera y excediera los requerimientos que ellos tenían. ¿Cuáles fueron de los principales retos que tuvimos? Pues uno de ellos fue, como siempre, el tener actualizados y calibrados tanto los datos maestros como los datos transaccionales. Eso es una iniciativa muy importante, muy fuerte que se hizo por parte de PSF durante todo el proyecto y obviamente impacta pues muchas áreas, ¿no? El que tengas que tener, para tomar muy buenas decisiones, tienes que tener actualizados tus datos, entiéndase, pedidos de venta, producción, consumos, órdenes de compra, etcétera. Todo eso es un esfuerzo que trasciende a muchas áreas que no necesariamente están al 100% dedicadas al proyecto, pero definitivamente el gran esfuerzo y la comunicación, así como de nuestra parte explicarles qué es lo que ha funcionado en otros lugares y lo que no ha funcionado, pues hizo que pudiéramos avanzar y alcanzar este tipo de retos, ¿no? Adicional, pues el entendimiento del resultado que te da una herramienta de planeación con optimización es un reto importante porque tienes que entender qué tipo de decisiones está tomando y eso pues el usuario debe de entenderlo, así como quedarse con el know-how de cómo modelar los costos de la herramienta de optimización porque el ambiente va cambiando, ¿no? Entonces, ese es un valor agregado que también hacemos durante las implementaciones. Buenísimo, Misión, muchas gracias. Creo que tocaste un punto bien importante y me recordó mucho a comentarios que de pronto muchos clientes que tal vez no han tenido la oportunidad de explorar un poco más acerca de qué hay detrás de SAP, es decir, eh, que SAP no solamente hoy en día es un excelente ERP, es un ERP muy robusto, sino que estamos, como bien lo dijiste, muy enfocado hacia la innovación en los procesos de negocio en esta sesión, específicamente hablando de las capacidades extendidas, que no necesariamente viven en el ERP, sino que son soluciones que agregan eh, capacidades avanzadas a los clientes. Aquí tengo una pregunta que me gustaría estuviera dirigida al equipo de PSF, el equipo de Papel San Francisco, y finalmente si tú pudieras complementar el Eleuterio, me parecería ideal. La pregunta sería, típicamente, cuando hablamos de proyectos de SAP, creo que la percepción de muchos clientes es que estos son proyectos que están dirigidos únicamente al equipo de TI, ¿no? Al equipo de tecnología. Creo que es una especie de encasillamiento que le hemos dado, ¿no? A los proyectos de tecnología. Sin embargo, aquí me gustaría preguntarles directamente, ¿qué áreas, además de, evidentemente el equipo de TI seguramente estuvo muy involucrado, pero qué áreas ustedes a través de estos proyectos de planeación que platicaba el Luterio, qué otras áreas están impactando cuando tomaron la decisión de elegir SAP específicamente para las soluciones de planning? ¿Qué tal? Sí, en este punto, para nosotros fue un parteaguas, ¿no? En el sentido de que el área de planeación lideró el proyecto y pues tuvo que encargarse de integrar las áreas de ventas, de producción, operaciones y el área de la demanda, que es el principal proveedor de información para la parte de planeación. Y ese fue uno de los principales retos en el sentido de coordinar a todo ese equipo de trabajo y llegar a un punto medio entre todos. Claro, o sea, literal, este proyecto estuvo liderado por la gente del negocio, no necesariamente por el equipo de TI. Exacto, o ¿Es sea, así? Ujú. exacto. El líder fue
el área de negocio, obviamente nosotros como soporte en todos los Claro. procesos y las etapas del proyecto, pero sí el área de negocio tuvo pues, la batuta en este proyecto. Reforzando un Perfecto. poco lo que comenta por acá Jorge, en los primeros proyectos que empezamos a desarrollar bajo la plataforma de SAP aquí en Pastel San Francisco, como bien dice, se los adjudicaban o se los asignaban o pensaban que los propietarios o los líderes de los proyectos es la gente de tecnología, ¿no? Eso ya hace un par de años ya buscamos cambiar esa percepción y siempre buscamos que las áreas de negocio sean las que sean los líderes de los proyectos e involucrar precisamente a esas áreas y sobre todo que venga un patrocinio, un sponsor de la dirección o de la alta dirección para que concluya con éxito ese proyecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y muy de acuerdo sobre todo en el tener involucrado desde el punto más alto de la pirámide, como bien decías, de dirección, hasta evidentemente el equipo funcional, ¿no? Que es quien el día de mañana va a estar operando basado en una plataforma, en este caso la plataforma SAP para planeación. Eh, Complementando esta respuesta, muchas gracias, equipo de PSF, equipo de Cineti, me gustaría entender cómo fue para ustedes el colaborar con este equipo funcional, es decir, em, a qué retos se toparon, eh, qué nos podrían compartir un poco de esta experiencia que tuvieron de trabajo con ellos, es decir, un equipo que no necesariamente era de TI, que está implementando una solución tecnológica muy enfocada a procesos de negocio. Sí, claro, con gusto. Bueno, de entrada, tener el patrocinio de la alta dirección en este proyecto definitivamente es fundamental para el éxito del mismo, para eventualmente en puntos importantes de seguimiento o de cambios en algunos temas que fueron saliendo en el proyecto, pues que se pueda ir alineando y eventualmente en alguna ocasión, un par de ocasiones, escalarlo a ese nivel para que las cosas se den. Por otra parte, es un reto muy especial el hacer este tipo de proyectos porque tanto la gente del negocio como la gente de TI no es su primer proyecto, ¿no? O sea, son gente que tiene mucha experiencia, mucha profundidad en los requerimientos de negocio, de cosas que no ha podido hacer y que quiere hacerlo. Haciendo una analogía, bueno, pues yo quiero correr los 100 metros en menos de 9.8 segundos. Todas las soluciones de SAP te permiten, y en particular las de cadena de suministro, está súper probado que lo puedes hacer. El gran reto es que toda la organización, en procesos, en datos, en toma de decisiones y en pruebas, pues tiene que estar alineado a ese nivel, ¿no? Entonces, definitivamente fue un reto importante, y lo que quería redondear con un comentario previo fue los usuarios y la gente de TI no es su primer proyecto, entonces ya han tenido proyectos de implementación del ERP, de algunas otras funcionalidades, por lo tanto son mucho más exigentes, mucho más analíticos, y definitivamente pues necesitas hacer este tipo de proyectos mostrando lo que ha funcionado en otros lugares, mostrando experiencia, guiando, dando recomendaciones, y pues hay muchos ejemplos que vivimos durante el proyecto de cómo podríamos modelar algunas cosas, ¿no? Por dar un ejemplo rápido, ellos utilizan el cálculo de seguridad avanzado. Esto quiere decir que consideran la variabilidad tanto del pronóstico como de la demanda. Entonces, el interpretar y definir cuáles son los mejores métodos, con qué periodicidad, etcétera, pues sí fue un reto muy importante el explicar a detalle cómo funciona la herramienta, que es un tanto diferente, más sofisticado de lo que ellos venían realizando, ¿no? Entonces, esos son los tipos de retos que nos hemos enfrentado, y que pues gracias a la experiencia y una metodología probada, pues nos dio
el resultado que fuera exitoso. Adelante. Buenísimo, estimados. En esa misma línea, creo que hay en la audiencia tenemos todo tipo de perfiles, es decir, tenemos personas que son parte del equipo de TI y tenemos personas que también son parte del equipo funcional, ¿no? De la operación, de la planeación, de la cadena de suministro. Aquí es una pregunta abierta para los dos. Si quieren, empezamos con el equipo de Papel San Francisco y después con el equipo de Cinetti. Eh, Dado que hoy en día los proyectos, como bien decíamos, ya no solamente son liderados por el equipo de sistemas, el equipo de TI, ¿de quién creen que es la responsabilidad hoy en día de innovar dentro de la empresa? ¿En dónde recae esa responsabilidad? ¿A quién deberíamos de acudir cuando se trata de temas de innovación? Y esto es tal cual, pues un poco de su experiencia, de su visión. Adelante. Bueno, en nuestro caso, en el caso de PSF, no existe una figura como tal o una persona o un área asignada para proyectos de innovación, ¿no? Creemos que es una actividad que ya está embebida en la organización y que se va dando y se va presentando conforme se van presentando los retos y se buscan las distintas formas, maneras y soluciones para atender esos retos. No hay como tal un área, sino que creemos que ya está propiamente embedido como parte de la organización. Buenísimo, estimado, muchas gracias. Eleuterio, no sé si tú quieras también compartirnos un poco tu visión. Sí, claro. Este tema de innovación, pues tiene siempre varios disparadores, ¿no? O requerimientos que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, vienen de lo que se está enfrentando las empresas, sus diferentes áreas, ¿no? Si es el área de ventas, si es el área de marketing, si es el área de operaciones, etcétera. Ese tipo de inquietudes, iniciativas, generalmente lo llevan y lo proponen a su área de TI, quienes en conjunto trabajan para ver cuáles son las diferentes alternativas, y algo que ha funcionado en muchos clientes es que existe un comité donde pues también retan todas esas iniciativas para hacerlo de manera integral, que no sean iniciativas eh, independientes, sino que se entienda todo lo que se quiere realizar, porque definitivamente son interdependientes. Entonces, es súper importante el que se realice esas actividades de retar lo que se está proponiendo, y con una visión de futuro de lo que puede venir, que sea escalable, que no se convierta en proyectos de integración o de interfaces, y se pierde el sentido del valor agregado que va a dar el negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto que ha funcionado. En el caso de PSF, creo que llevan una práctica de este tipo también bastante madura y en buen camino. Muchas gracias, mi estimado Eleuterio y equipo de PSF. A mí me ha pasado, y esto tal vez es parte de la experiencia que yo he tenido con otros clientes, eh, que de pronto identifican áreas de oportunidad en su cadena de suministro, en el proceso en el que están llevando la planeación, o posiblemente incluso en otras áreas de la cadena, ¿no? Tal vez en la parte logística, tal vez en la parte de manufactura, tal vez en la parte de desarrollo de productos o de mantenimiento de activos. Identifican necesidades puntuales en donde eh, requieren tomar decisiones e innovar. Eh, a veces, tal vez, la incertidumbre viene en diferentes vías, ¿no? O diferentes vías. En ese sentido, y vuelvo a ese mismo formato de pregunta para ambos, eh, ante una situación de incertidumbre, ¿qué creen ustedes que es mejor para las empresas en crecimiento? Es decir, eh, innovar o buscar estabilidad. ¿Cuál creerían o cuál sería el consejo que ustedes pudiesen darle a todos aquellos clientes que están justo en ese proceso de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Tengo una necesidad identificada, eh,
¿Es el momento de innovar o es el momento de buscar la estabilidad? Bueno, en lo personal no considero que el innovar y el buscar la estabilidad estén peleadas, ¿no? Valga la expresión, ¿no? Yo creo que el innovar en menor o mayor medida, tarde que temprano va a llevar a la estabilidad, ¿no? Entonces, creo que pueden convivir y que pues definitivamente es el medio para posicionarse y sobre todo mantenerse y sobrevivir en el mercado tan competitivo hoy en día, ¿no? En resumen, pues considero que pueden convivir las dos tareas. Excelente, perfecto, mi estimado, muchas gracias. Eleuterio, Carlos, no sé si ustedes quieran complementar. Bueno, definitivamente, como hemos venido conversando en este webinar, los retos que tienen las empresas pues hacen que tengas que adaptarte, cambiar, adoptar nuevos procesos, nueva tecnología para satisfacer o sacar una ventaja competitiva, entre otras cosas. Por lo tanto, el tratar de buscar una estabilidad puede caer en un tema de ceguera o de no moverse o no poder afrontar los retos que se tienen. Así que es uno de los motivos por los cuales se crean nuevos proyectos en las empresas, y definitivamente muchos de los, podría decir que el 100% de los que estamos en este webinar hemos participado en diferentes proyectos y sabemos que tiene una serie de retos y tenemos que llegar a capitalizar y obtener el mayor beneficio de esos proyectos mediante una metodología, dándole seguimiento y también sabiendo que una vez que, entre comillas, termine el proyecto, pues va a haber áreas de mejora. Entonces, siempre es muy importante el no perder de vista esto, y en la medida que hay usuarios que ya han participado en uno o varios proyectos, pues también ya les da una visibilidad y pueden tomar decisiones, priorizar, opinar de cuáles son los tipos de necesidades que son indispensables, que se tienen que cubrir en el corto plazo, y cuáles se pueden eventualmente ir incorporando más adelante como mejoras y seguimiento de los proyectos. Buenísimo, mi estimado Eleuterio. Aquí creo que hay un punto que me interesa y tal vez regresándome ya no tanto a nivel de visión o de, de estrategia que ustedes tengan, sino regresándome un poquito al proyecto, eh, en donde de manera conjunta tanto PCF como Cineti colaboraron, evidentemente, para buscar un proyecto exitoso. Eh, me gustaría saber, y creo que son de estas preguntas que muchos de los clientes de pronto están interesados en saber, es decir, ¿cómo manejaron eh, los, estos retos, estos cambios que hubo entre las distintas áreas de negocio, en donde normalmente pudiese haber diferentes objetivos? Y creo que mencionábamos al inicio, oye, no necesariamente los objetivos del área de ventas son los mismos objetivos del área de finanzas, ¿no? Tal vez ese es el estado donde quisiéramos estar, pero en este proceso de implementación, evidentemente hay muchas opiniones y perspectivas dentro de las áreas. Eh, ¿Cómo lograron el poder sacar adelante un proyecto buscando que todas las áreas, digamos, en este proceso de implementación, que todas las áreas obviamente estuvieran satisfechas con el resultado final y que evidentemente impulsaron lograr impactar a sus objetivos, sus KPIs como área? Si quieren, pues, en ese mismo sentido, empezamos con Papel San Francisco y terminamos con Cineti. Bueno, para nosotros los tres puntos relevantes o clave para el éxito del proyecto fue, uno, el patrocinio de la dirección, ¿no? Tener un sponsor de alta dirección que esté empujando y interviniendo en los momentos claves del proyecto para desatorar algún un tema que esté por ahí estancado, una toma de decisión, ¿no? Eso es clave, ¿no? Que tenga el patrocinio de la dirección.
Número dos, el que se hayan involucrado en este caso la gerencia de la demanda y la gerencia de la planeación de la producción, para permear a las áreas todos los cambios que se pudieran presentarse, ¿no? Y como tercer punto, el liderazgo no por parte de TI, sino por parte del área de negocio, el que tomara como líder de proyecto la gerencia de la planeación de la producción, ¿no? Para nosotros son esos los 3 puntos clave que llevaron a una buena administración del cambio y por ende a un éxito en el proyecto. Perfecto, mi estimado Jorge, muchas gracias. Eleuterio, no sé si quieras complementar. Totalmente de acuerdo en lo que han comentado la gente de PCF. Creo que también tuvo un impacto importante el enfoque de las pruebas a las pruebas integrales que se realizaron, pues invitaban a más gente de otras áreas y obviamente reforzaban los temas que se tenían que ir resolviendo a la par, ¿no? De lo que ya hemos hablado, algunos temas de datos maestros, algunos temas de datos transaccionales que estén actualizados, que por mencionar algunos, ¿no? Entonces, definitivamente el compartir y el que llevaran el área de negocio, el liderazgo de este proyecto fue muy importante para convencer, hacer administración de cambio de las otras áreas que se necesitaban su impacto para que esto saliera exitoso, ¿no? Adelante. Gracias, Eleuterio. Que pensamos en y hablamos al inicio, pensamos en una cadena de suministro, lo que llamamos end-to-end, ¿no? Una cadena de suministro que si bien necesitamos atender a las necesidades más críticas, es decir, si hoy en día hemos identificado que los puntos críticos están en cómo estoy planeando mi demanda, cómo estoy planeando mi nivel de servicio a través de mis inventarios, cómo planeo mi suministro basado en la rentabilidad, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué dirían? ¿Cómo han definido este roadmap de innovación hacia el futuro? Es decir, empezaron definiendo en un primer plano las soluciones de planeación como una primera necesidad para poder después empezar con proyectos tal vez más de maduración en temas de logística. ¿Cómo fue ese planteamiento o cómo ha sido esa evolución, digamos, de su cadena de suministro? Y esta tal vez es una pregunta más hacia Papel San Francisco. En otras palabras, un poco qué ven hacia el futuro en temas de evolución en la cadena de suministro, además de los temas de planeación. Parece que tienen un tema con el audio. Ok, no te preocupes, si quieres pasamos si quieres hacemos un pequeño paréntesis para saber si tenemos alguna pregunta por ahí del equipo que nos está acompañando, los asistentes, esperando que pueda regresar el audio para el equipo de PCF. Veo por ahí que tenemos una pregunta de parte de Paola Martínez. No sé si el equipo de Cinetti nos puede ayudar a saber específicamente cuál es la pregunta. La pregunta es si hay más diapositivas en la presentación. En este momento no, por el formato que es una charla, una conversación, pero con gusto podemos tener contacto más adelante y tener una visita y compartir información a detalle de todas las soluciones y lo que puede llegar a funcionar en cada caso particular. Es correcto, Eleuterio. Recordarles que esta definitivamente es parte de una serie de webinars que estamos planeando para ustedes. Esta, como bien menciona Eleuterio, es un formato un poco más a nivel de platicarles desde la perspectiva de uno de nuestros clientes más importantes, como es Papel San Francisco, cómo ha sido su experiencia de adopción de un proyecto de cadena de suministro con SAP. Nos parece sumamente relevante el que pudiesen no solamente escuchar, sino también poder hacer alguna pregunta directamente al cliente, ¿no? Pensando en su experiencia o enseñanzas a partir del proyecto.
vamos a tener otras sesiones mucho más enfocadas ya tal vez a nivel de producto, de soluciones específicas, para que también ustedes puedan involucrar a sus equipos, tanto funcionales como de TI, y obviamente el equipo de Cinetti también estará por ahí considerando no considerando, sino contactándolos directamente para poder establecer ya una comunicación más uno a uno. Pero bueno, no sé si existe alguna otra pregunta, por ahí alguien en la audiencia que quiera hacer una pregunta directa al equipo de PCF o al equipo de Cinetti como casa consultora de las soluciones de cadena de suministro. Adelante, vemos si existe una pregunta, si no continuamos un poco con la conversación. Sí, también para saber si ya regresaron con audio Jorge Fernández y Carlos Acuña de Papel San Francisco. Es correcto. Jorge, Carlos, ¿ustedes ya nos escuchan? ¿Tienen ya por ahí audio? No sé si nos puedan ayudar. Aprovecho este espacio en lo que regresa el equipo de Papel San Francisco. Un poco para los que se incorporaron, noté varios de ustedes que entraron un poquito después a la sesión. Esta conversación está basada con el cliente Papel San Francisco, quien es uno de nuestros clientes que ha implementado ya o ha tenido ya proyectos de una de nuestras suites de planeación más robustas de todo el portafolio de cadena de suministro de SAP, llamado Integrated Business Planning, o de manera resumida IBP. Esto fueron proyectos de la mano con Cinetti, uno de los partners de SAP en cadena de suministro más relevantes en México. Y haciendo un recap, un poco de las capacidades de lo que va esta suite de planeación de IBP, eh, es tal cual una suite de 5 módulos que SAP, a través de la enseñanza, digamos, que se ha tenido en los diferentes proyectos y de evolución de muchos productos, esto viene a ser la evolución de una de las soluciones que seguramente muchos de ustedes conocen, que es APO, que es Advanced Planning and Optimization, ¿no? Que era una solución eh, muy robusta también, es una solución que tuvo muchísima aceptación en el mercado y que hoy en día viene a renovarse y a revolucionar un poco la manera en la que se hacían esta labor de planeación, eh, a evolucionar a una solución llamada tal cual IBP. Parte de las diferencias importantes es que IBP ahora es una solución 100% cloud, es una solución que corre ya nativamente sobre HANA, lo cual evidentemente apunta a que tengamos una experiencia de trabajo en tiempo real, que tengamos la disponibilidad de los datos, que nos permita generar escenarios what if, que son estos escenarios en donde nosotros nos podemos anticipar a saber qué pasaría si no logro cubrir mi demanda, qué pasaría si no tengo las líneas de producción disponibles para poder cubrir este nivel de servicio, este nivel de producción. ¿Cómo puedo apostarle a la rentabilidad sobre a quién estoy haciendo mi suministro y no solamente sea un suministro aleatorio o un suministro eh, de tradicional, digamos? Entonces, básicamente, como les decía, es una suite, son 5 módulos que va desde la planeación de los inventarios, la planeación de la demanda, la planeación de ventas y operaciones, o lo que muchos llamamos el Sales and Operations Planning, el SNOP, eh, la planeación del suministro, como bien les decía, y finalmente la parte analítica, digamos, de toda esta suite que se llama Control Tower, que es justamente donde vamos a poder, a nivel ya, digamos, más ejecutivo, más directivo, poder visualizar toda mi cadena de suministro, tener estatus en tiempo real, alertas, poder hacer un doble clic y entender específicamente dónde están estos puntos rojos que de pronto están afectando ya sea mi rentabilidad, a mis tiempos de entrega, a mis niveles de servicio, etcétera. Entonces, un poco de eso va. Evidentemente, como les mencionaba, vamos a tener más sesiones mucho más enfocadas a producto. Esta sesión es específicamente enfocada a la experiencia de Papel San Francisco en su digamos, camino de adopción de estas soluciones. Creo que sobra decirlo, pero IBP es de las soluciones más nuevas de SAP y definitivamente las que han tenido más aceptación en el mercado, dado que es una solución cross industria, es decir, no está encasillada específicamente a una industria en particular o a un proceso, sino que toca muchos rangos, digamos, de la cadena de suministro y definitivamente a muchos perfiles, ¿no? Como platicamos al inicio, desde definitivamente el equipo de TI, pasando por el equipo de cadena de suministro, operaciones,
el equipo comercial, el equipo de marketing, etcétera. Entonces, bueno, no sé si por ella tengamos de regreso al equipo de Papel San Francisco. Tenemos dos preguntas de las personas que están conectando. Por ejemplo, ahorita de Paola Martínez nos pregunta, ¿qué tipo de SAP utilizan las PSFs y qué tan complicado fue adaptarse a SAP? Entiendo que es una pregunta directamente para Papel San Francisco, ¿correcto? Así es, si no tiene audio todavía el equipo de Papel San Francisco, igual Eleuterio, si tú nos puedes ayudar en lo que regresa el Armando, micrófono. Adelante, me parece que ya tienen audio, ¿verdad? Adelante, sí, estimados. habla Jorge. Bueno, en nuestro caso, pues somos usuarios de SAP desde hace más de 10 años, por lo que para nosotros fue natural pasar de la planeación en el SC a un método ya más avanzado, ¿no? Como es del que estamos comentando. Previo a esto, se hizo un análisis de los procesos de planeación, de venta, de la demanda. Se definieron políticas, se definieron procedimientos previo a iniciar el proyecto, ¿no? En forma. Esa parte digamos, alinear a las distintas áreas de la empresa, pues fue un proceso de más o menos de 2 años en lo que se hicieron definiciones, se hicieron todo ese tipo de procedimientos, políticas, y a partir de ahí se maduró el modelo y fue cuando el área de negocio se sintió lista para brincar ahora sí a una solución de SAP para planeación avanzada. Muchas gracias, Jorge. Teníamos otra pregunta por ahí. Tenemos otra pregunta de Armando. Dice, ¿qué deberíamos esperar en el mediano y largo plazo de SAP en cuanto al uso de la nube? Creo que esa es una pregunta tanto para Eleuterio como para un servidor. Creo que mi respuesta puntual sería, es una realidad que la nube ofrece muchos más beneficios de lo que típicamente una solución on-premise hacía, em, no necesariamente apuntando hacia las capacidades de las soluciones, es decir, poniendo el ejemplo de lo que platicábamos, ¿no? Eh, si bien APO es una solución muy, muy robusta y que muchos clientes todavía están adoptando por situaciones particulares, etcétera, definitivamente la nube es la realidad y es el futuro de hacia dónde queremos ir como compañía, dada la practicidad, en donde ya no queremos complicar, digamos, no queremos que los clientes compliquen su landscape de tecnología, queremos volver esto un tema sumamente fácil de consumir, que sea totalmente amigable a los usuarios, como sucede con IBP, es decir, en donde si bien el equipo de TI o de sistemas siempre será un soporte y siempre será, digamos, un ente que regula de alguna manera el consumo de la tecnología, el usuario ya se vuelve muy autónomo en cómo utiliza o cómo opera la herramienta y esto obviamente es parte también de lo que ofrece la nube. Entonces, de manera resumida, creo que mi respuesta sería hacia allá va la mayoría de las soluciones de SAP, sin descartar que va a seguir habiendo mucha apuesta todavía en on-premise, dado que no todos los clientes hoy en día están en el mismo escenario ni tienen la misma estrategia, pero definitivamente el foco principal de SAP es hacia allá, hacia convertirnos en una empresa 100% cloud. Eleuterio, no sé si tú quieras complementar por ahí con algo. Sí, claro que sí. Creo que ha evolucionado bastante el tema de la nube en varios aspectos. Uno de ellos es el tema de seguridad de los datos, que para muchas empresas o algunas empresas han expresado cierta, cierto tema bueno, ¿qué pasa, no? Porque hay leyes en Estados Unidos que te puede judicialmente acceder a tus datos, ¿no? Pero bueno, hay soluciones, como es un mundo global,
tú puedes solicitar a SAP de manera escrita donde se ha hosteado tus soluciones de cloud y puedes excluir los Estados Unidos de América y con eso evitas esto que acabo de comentar. Otra cosa muy, muy importante es la capacidad, bueno, el release o el soltar nuevas funcionalidades que vienen haciendo en todas las soluciones de IBP es 4 veces al año. O sea, cada trimestre hay nuevas funcionalidades que están listas para que los clientes los puedan utilizar. Eso, a diferencia de una solución on-premise, es una diferencia abismal, donde pues tenías que aventarte un proyecto o tienes que hacer un proyecto de upgrade y técnico y bueno, con todo lo que implica, ¿no? En este sentido es mucho más sencillo el cómo poder adaptar nuevas funcionalidades y también pues te garantiza que como muchos clientes empiezas a caminar, a correr y cuando quieres hacer algo muy especial, probablemente el 100% de lo que estás requiriendo el día de hoy no lo cubra, pero dentro de 6 meses o menos de un año, muy probablemente ya está en el roadmap lo que estás solicitando. Entonces, en ese sentido, todos los temas cloud definitivamente es hacia donde apunta y en todos los clientes que hemos participado, tenemos temas de ayudar a integrar con sistemas híbridos, ¿no? O sea, el sistema híbrido donde tienen on-premise y cloud es la norma y yo creo que por varios años va a continuar. Buenísimo, creo que de nuevo tenemos por ahí una falla técnica con el audio del equipo de Papel San Francisco. No sé si nos pueden ayudar a activar de nuevo su micrófono. Y retomando, nada más, complementando más bien la respuesta que das, mi estimado Luterio, creo que estoy totalmente de acuerdo en la parte de lo transparente que puede llegar a ser el tema de los upgrades y actualizaciones de la solución hacia el usuario. Es decir, em, el ya no tener que depender o preocuparse por abrir ventanas de tiempo para hacer upgrade de las soluciones, creo que es algo que agradecen muchos de los clientes que hoy en día ya utilizan IBP. Si soy muy sincero, jamás hemos tenido algún ticket específico por temas de upgrades o temas de versiones, y creo que eso es algo muy valioso apuntando hacia la productividad y el tiempo, ¿no? De quien finalmente está detrás de la solución, ya sea el equipo de TI, evidentemente, o el equipo funcional, en donde lo que buscas es que tu operación no se pare, que no tengas un inconveniente el día de mañana por un tema de plataforma. Entonces creo que eso es un punto importantísimo. Em, no sé si ya regresó el audio del equipo de Papel San Francisco. Me gustaría por ahí em, tal vez hacer un recap de esta experiencia que han tenido de implementación de IBP, y preguntar sobre todo cuáles han sido las enseñanzas que este proyecto les ha dejado. Un poco lo que quieran compartir con la audiencia acerca de literal los do's and don'ts, ¿no? ¿Qué hubieran hecho distinto al inicio del proyecto? ¿Qué han aprendido de pronto en el camino? Y obviamente, pues, un poco esas enseñanzas. Entonces, no sé si ya regresó el audio. Me parece, veo a Carlos por ahí conectándose otra vez. Estamos de nuevo por acá. Una Buenísimo. disculpa, pero hemos tenido algunos problemas técnicos. No te preocupes. Carlos, nada más para resumirte, le comentaba un poco a la audiencia a manera de recap y de tal vez de cierre, a reserva de que hay otras preguntas. Me gustaría que ustedes nos platicaran un poco esas enseñanzas que han tenido en este proceso de implementación y de adopción de estas soluciones de cadena de suministro, específicamente IBP. ¿Cuáles han sido esas enseñanzas que pudiesen compartir? ¿Qué hubiesen hecho distinto? Y demás, ¿no? Una pregunta muy abierta que creo que resulta muy valiosa también para quienes nos están escuchando. Sí, a reserva de la que comparta por acá Jorge Fernández, en lo personal yo considero que los puntos claves para el éxito de este proyecto fue, como lo mencioné, uno, el sponsor de la alta dirección, el involucramiento de las gerencias de planeación de la demanda y planeación de la producción, y el liderazgo
del gerente de planeación, ¿no? Del proyecto como tal. Y de las actividades, ya un poco más en actividades que hay que enfocarse, definitivamente el tema de los datos maestros, ¿no? Los datos maestros es clave aquí en el tema de supply chain, tenerlos bien alineados, tener una buena definición, estructura y limpieza de datos, uno, y también el tema de las pruebas integrales, ¿no? Subir a los key users y que en esas pruebas integrales hagan la mayoría de los escenarios posibles y expresar la solución lo más que se pueda para que voten, valga la expresión, todos los escenarios de negocio pues que no se tienen contemplados y que se puedan ir haciendo el fine tuning, ¿no? Para mí esos son los aprendizajes y los puntos en los que en cualquier proyecto hay que, y en uno específico de supply chain, hay que poner énfasis. Excelente, Carlos, muchas gracias. Creo que comentarios definitivamente muy valiosos para la audiencia. Antes de pasar ya a las preguntas finales, Eleuterio, no sé también si nos quieras compartir un poco esa recomendación, esos findings, esas enseñanzas hacia todos aquellos clientes que están por implementar nuevas soluciones o que están pensando ya en adoptar alguna solución. No sé si nos puedas compartir algún consejo o dar alguna experiencia en particular de su lado como casa consultora. Sí, claro que sí. Bueno, previamente comentar que varios clientes han intentado resolver sus temas de planeación y cadena de suministro utilizando exclusivamente funcionalidades del ERP. Hay varios casos que han intentado 1 o 2 iniciativas de resolverlo y pues se han topado con un tema de que pues no tienen las capacidades de esas funcionalidades del MPS, el MRP en el ERP, de hacer una planeación integral o de manera conjunta tanto de materiales como de capacidades. Eso es un tema que nunca hay que perder de vista porque pues finalmente es tiempo y dinero que es importante y por eso existen este tipo de soluciones, entre otras cosas, ¿no? No solamente por lo que acabo de mencionar. Y por otra parte, es súper importante no perder el foco de cómo voy a sacar un mayor provecho de estas herramientas. O sea, no solamente voy a estar pensando en cuáles son mis requerimientos actuales, sino más allá qué puedo lograr, ¿no? De las complejidades que puedes llegar a resolver en este tipo de soluciones es, bueno, yo tengo varias plantas, como el caso de PSF, donde tienen 3 plantas en diferentes ciudades para fabricar el producto terminado y otra planta de semiterminado. Bueno, a veces es muy común que en ciertos periodos, por razones de demanda, oferta, promociones, etcétera, estén compitiendo productos por los mismos recursos y no necesariamente vayas a poder satisfacer el 100%, ¿no? Y aquí es en donde entran de las bondades de este tipo de herramientas, donde en ciertos periodos de tiempo te sugiere que estés por abajo del stock de seguridad algunos días, pero eso te libera capacidad para que puedas fabricar otro tipo de productos y te dé una mezcla donde tu rentabilidad pues se incrementa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo la demanda y si tienes un stock de seguridad que lo puedes penetrar o consumir durante algunos días, te va a dar una flexibilidad y te va a indicar hacia dónde debes de enfocarte, ¿no? Además de pues todos los temas de simulación que ya has mencionado algunos de ellos, Armando, de tener una herramienta que te permita evaluar diferentes situaciones como, bueno, voy a poner en mantenimiento cierta línea o sabes que ya no estoy llegando con la cantidad de turnos que tengo asignados a cierta línea o líneas de producción, hace sentido tener un tercer turno o un turno adicional o lo puedo seguir manejando con tiempo extra. Entonces hay N cantidades de
situaciones de negocio que puedes llegar a resolver, modelar y anticiparte para una mejor toma de decisiones. Excelente, Eleuterio. Bueno, pues muchísimas gracias, estimados. Vamos a pasar a las últimas preguntas por acá, por parte de la audiencia. Con esto prácticamente estamos cerrando esta sesión, recordándoles que vamos a seguir por ahí compartiendo con ustedes nuevos webinars, como mencionaba, un poco más ya tal vez aterrizados a nivel de solución. Por ahí si están interesados, con todo gusto les estará llegando la invitación por parte del equipo. Y bueno, adelante, Alma, no sé si nos quieras compartir un poco las preguntas, por favor. Sí, mira, tenemos otra pregunta de Mario. Nos dice, ¿es compatible esta solución con SAP SC 6.0? Es una pregunta para SAP. Es correcto, definitivamente creo que para complementar un poco la respuesta, es compatible totalmente. Incluso yo diría que tal vez una de las capacidades o de las bondades específicas de IBP es el poder conectarse no solamente al ERP de SAP, sino que puede extraer información prácticamente de cualquier otra fuente, es decir, tanto sistemas no SAP, es decir, sistemas de terceros, o incluso textos de archivos planos, es decir, hablamos de archivos de Excel, ¿no? Pensando que muchas veces las empresas en este proceso de transición concentran la información en archivos planos, bueno, podemos también integrar estos archivos como parte de la planeación maestra. Entonces, en resumidas palabras, la respuesta es sí, sí es compatible y y como mencionaba, para todos aquellos clientes que de pronto tienen un ERP que no sea necesariamente SAP, también podemos trabajar con diferentes sistemas sin ningún problema. Eleuterio, no sé si quieras complementar por ahí algo. Pues una de las grandes virtudes que tienen las soluciones de SAP es su tema de integración, ¿no? Y la integración con productos de SAP es una de las grandes fortalezas que ha tenido por muchos años y continúa siendo. Por lo tanto, en ese sentido, es parte de las razones de que proyectos de este tipo disminuyen radicalmente los temas de interfaces, de integración, y se enfocan mucho más en temas de negocio. Eso lo hace diferente a otras soluciones del mercado y definitivamente es totalmente factible el integrar con diferentes RPs o diferentes fuentes de información este tipo de soluciones. Buenísimo, gracias, Eleuterio. Alma, no sé si tengamos por ahí otras preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas. Nos pregunta Rafael para Papel San Francisco. ¿Qué pueden decir con respecto a la recuperación de la inversión en un proyecto de este tipo o cómo justificaron la inversión? Ok, sí, es muy buena la pregunta. Como se comentó, aquí en PCF tenemos un plan a largo plazo donde se está midiendo o estipulando el crecimiento de la empresa, por lo que los proyectos de este tipo pues se planean con bastante tiempo. En el caso del retorno de la inversión, en este caso es difícil de calcular en el sentido que el resultado del proyecto o el área en donde nos está dando el beneficio, pues no es perceptible económicamente. Entonces, yo te podría decir que reduje mis tiempos de ciclo de planeación, que incrementé mi exactitud en el plan de ventas en 5 o 6%. He podido reducir inventarios de 20 días de inventario a 12, 13. Y a nivel venta ya un fill rate que se mejoró en 1 o 2%, que a lo mejor ustedes dicen, pues no es tanto, pero para nosotros el incrementar ese nivel sí ha sido pues, rentable, ¿no? Para la empresa.
Excelente. Y ahí, Carlos, Jorge, si me permiten complementar, creo que importante y estoy de acuerdo contigo, muy buena la pregunta, en el sentido en el que una solución como IVP definitivamente es una solución que hay que justificar. Sin embargo, es una solución que se justifica de una forma relativamente sencilla, dado que impacta a temas críticos, como es el revenue, como bien mencionaba Carlos, Jorge, temas de niveles de inventario, reducción de costos, etcétera. Existe, para quienes tal vez no tengan visibilidad, existe internamente en SAP un equipo dedicado a estos temas de análisis de los proyectos, que es el equipo que nos apoya con todos los temas de rentabilidad, de análisis de inversiones y demás. Evidentemente, este servicio está a disposición de todos ustedes que estén interesados en implementar o en hacer, desarrollar un proyecto como el que desarrolló Papel San Francisco, en donde lo que buscamos es que ustedes vean a través del tiempo cómo se ve esa inversión, cuál es el retorno, cuál es la posibilidad del retorno de inversión a partir de la información que podamos recabar, y cómo esto impacta su operación, ¿no? En donde tendremos beneficios, no solamente beneficios de una vez, sino incluso beneficios recurrentes, que es parte de lo que ofrece la solución. Entonces, muy buena respuesta, mi estimado Carlos, y muchas gracias también por la pregunta. Alma, no sé si tengamos otra pregunta por ahí. Sí, nos pregunta Arturo, ¿existen algunas condiciones para correr el MRPS o se puede ejecutar en cualquier momento? ¿Y cómo juegan las órdenes de fabricación abiertas al momento de correr MRP? Sobre todo para las órdenes de fabricación que están en proceso y que se han entregado en algún porcentaje el producto terminado. Eleuterio, tal vez creo que esta es una pregunta un poco más para ustedes, a nivel de la experiencia del proyecto con PSF. Sí, claro. Este, el tema de las órdenes de producción abiertas, el sistema de planeación avanzada, IBP, ¿cómo lo toma? Bueno, cuando tú creas una orden de producción, tiene una fecha de entrega. Si creaste una orden de producción por 1000 unidades y llevas entregados 300 unidades, pues el saldo son 700. Entonces, esas 700 las ve proyectadas en la fecha en que tiene el fin de la orden. En términos generales es como funciona. Por lo tanto, para el sistema de planeación es una entrada planeada y por eso es tan importante parte de lo que mencionaba, ¿no? Si tengo órdenes de producción en el pasado, pues el sistema va a asumir que ya están disponibles porque están en el pasado y están abiertas, ¿no? La otra pregunta de si hay alguna condición en particular para ejecutar el proceso de planeación, no como tal, de hecho es una de las virtudes que tienes que lo puedes mandar ejecutar en línea o eventualmente en un job, en un proceso de fondo calendarizado o programado. Así que en ese sentido es bastante flexible la herramienta y pues más que nada tiene que ver con temas ya operativos, de prácticas operativas que es parte de nuestra metodología de hacer que este tipo de herramientas funcione. Es algunas recomendaciones de esas prácticas operativas que se tienen que seguir para sacar un mayor beneficio. Adelante. Muchas gracias, Eleuterio. Creo que tenemos por ahí otra pregunta. Así es, de Arnoldo. Dice, ¿qué ventajas y de qué manera se puede aprovechar la operación de APO que hoy en día tenemos al migrar a esta nueva plataforma de planeación? ¿Me puedes repetir una vez más, Alma, por favor? Sí, es Arnoldo y dice, ¿qué ventajas y de qué manera se puede aprovechar la operación de APO que hoy en día tenemos al migrar esta nueva plataforma de planeación? Ok, creo que ahí mi respuesta sería en dos vías. Si bien, como mencionaba anteriormente,
hay capacidades incluso en IBP que no se tenían en APO. Hablamos, por ejemplo, de la parte de Sales and Operations Planning, de IBP Sales and Operations Planning, que esa es una capacidad que no existía, digamos, en APO. Hablamos de la parte de inventarios que se tiene en IBP, que no existía en APO. Yo creo que mi respuesta concreta sería, si actualmente ustedes tienen, digamos, un proyecto o una implementación de APO corriendo, que sea funcional, que estén, digamos, satisfechos con el resultado final y vean tal vez mucho valor en seguir manteniendo esta implementación. Pensemos, por ejemplo, en un escenario en donde sea APO para la parte de demanda. em, Creo que enfocaría más bien mis esfuerzos a buscar un proyecto con IBP enfocado a funcionalidades que no tengan APO. Es decir, no por tener una capacidad nueva o por ser, digamos, IBP la siguiente generación deba tirar mi inversión en la implementación de APO. Creo que esa no sería mi respuesta. Pensaría que si tienes una buena implementación de APO, estás a gusto. Buscaría un proyecto que no tengan en APO, que sí lo tengan IBP, como la parte de Sales and Operations Planning, que definitivamente empata y complementa la inversión en APO. O el otro escenario, de pronto existen proyectos de APO que no necesariamente están alineados con la realidad de hoy de mi empresa y este proyecto necesita un upgrade o necesita una sustitución, como podría ser con IBP. Creo que ahí podríamos hacer un escenario de equivalencia de, bueno, ¿qué, ¿cuál era el objetivo con APO? ¿Cómo se cubre esto con IBP? Creo que eso ya es tal vez una conversación un poco más uno a uno y entender específicamente dónde están esos puntos críticos y poder decir, bueno, basado en estos requerimientos o en estas necesidades que tiene el negocio, cómo esto se refleja en una solución de IBP de manera, digamos, uno a uno. Entonces, plantearía esos dos escenarios, ¿no? He tenido la oportunidad de ver clientes que tienen implementaciones muy bien alineadas con su situación actual, con sus necesidades actuales de APO, que buscan más bien proyectos que complementen de IBP. Y por el otro lado también, ¿no? Empresas que implementaron APO hace ya bastantes años y que la operación ha cambiado y no necesariamente se alinea a los objetivos actuales. Entonces, ahí tal vez si ya están buscando reimplementar APO, yo diría, bueno, tal vez no reimplementar sería lo ideal, sería pensar qué me ofrece IBP ya en este momento en el que estoy buscando una alternativa, ¿no? Y de nuevo, Eleuterio, no sé si quieras complementar mi respuesta. Sí, definitivamente hay opciones y es parte de las fortalezas que tiene IBP el poder integrar información de otros sistemas. En este caso, APO es la pregunta específica. Y pues sí, definitivamente hay escenarios que están probados que puedes hacer que convivan una solución de APO junto con funcionalidades complementarias de IBP. Definitivamente no necesariamente es una inversión perdida y sí te va a permitir el sacar mayor provecho de estas nuevas inversiones, que puede ser en todo sentido, ¿no? Tanto en Sales and Operation Planning como en temas de, si nada más tienes planeación de la demanda, por ejemplo, en APO, puedes pensar en soluciones de suministro de IBP Supply and Response. Puedes también poner sobre la mesa y definitivamente eso ya es hacerlo a detalle. Si tu pronóstico es muy bueno a nivel mes, pero probablemente a nivel día no es tan bueno. Entonces, si quieres un tema de balanceo de inventarios, hace mucho sentido el evaluar si el demand sensing que es un complemento del IBP demand, te sirve para optimizar tu pronóstico de corto plazo. Definitivamente el IBP inventory te puede servir para conocer cuáles son los niveles de stock de seguridad que tienes que tener en toda tu red de suministro y te va a sugerir en cuáles, de acuerdo a las condiciones y restricciones que estás modelando, te conviene incrementarlos y en cuáles eventualmente te conviene reducirlos para alcanzar lo que estás teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que está bastante claro que hay opciones y sin perder de vista que el soporte oficial de la solución de APO termina el año 2025
y nuevas funcionalidades como tal en APO, pues prácticamente no van a ser tan relevantes como los últimos 10 años, ¿no? Ya todo el enfoque de nuevas funcionalidades está mucho más aplicado a IBP. Adelante. Muchas gracias, Eleuterio. Me comenta por acá que hubo una pregunta de parte, me parece, de Arturo, que no... La pregunta pasada que tenía que ver con las prácticas para correr el MRP, la respuesta que tuviste me parece que no lo puedo escuchar. No sé si puedes hacer un resumen rapidísimo de lo que mencionabas en la pregunta pasada. Sí, bueno, una era el tema de las órdenes de producción, las considera como una entrega pendiente de acuerdo a la fecha de la orden de producción. Es muy importante que se tengan esas fechas actualizadas para que no tome una decisión incorrecta, y las prácticas para ejecutar la planeación como tal, bueno, deben ser muchos temas de alineación de procesos, de que la información esté actualizada, no siempre en todo momento está actualizada. El IBP te permite ejecutar estos procesos de planeación en el momento que tú lo desees, y eventualmente también se pueden dejar programados jobs que se ejecuten, ¿no? Cada caso de las empresas tiene sus particularidades, así como existen diferentes tipos de manufactura discreta, de producción de procesos repetitiva en el SC. Bueno, en ese sentido también hay las prácticas operativas que tienes que seguir, pues con todo gusto lo podemos discutir a detalle ya en una reunión presencial con quienes estén interesados. Adelante. Muchas gracias, Eleuterio. Pienso que hemos llegado ya ahora sí a la parte final de esta sesión. No sin antes agradecer al equipo de Papel San Francisco, Jorge, Carlos, muchísimas gracias por compartirnos toda la experiencia que han adquirido a partir de la implementación de IBP y las enseñanzas que han tenido también. Eh, Eleuterio, muchísimas gracias también por complementar por acá cada una de las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Les recuerdo que vamos a estar buscando tener contacto con cada uno de ustedes, entendiendo si existe alguna necesidad o proyecto actual que están interesados en comenzar, o si están de pronto en su proceso de planeación, tal vez para un presupuesto del próximo año. Nos interesa, obviamente, entender un poco en dónde está su estrategia de cadena de suministro actualmente. Alma, muchísimas gracias también por las preguntas. Como les decía, vamos a estar dando seguimiento a cada uno de ustedes. Les agradezco también de manera personal. Les recuerdo, mi nombre es Armando Cruz, parte del equipo de cadena de suministro digital por acá en SAP. Les comparto mi correo electrónico por acá, por chat, también si alguien tiene alguna pregunta en específico. Y bueno, cualquier duda, pregunta, necesidad puntual, vamos a estar totalmente disponibles para ustedes. Una vez más les agradezco y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.